Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chicos, empezamos con una nueva clase de física. Bueno, quería recordarles que las clases de física son los días martes a las 4:30. Por excepción, por temas de salud mío, esta semana lo estamos realizando hoy jueves ya. Pero recuerden que física es plan común y está los días martes a las 4:30. ¿Sí? Hoy vamos a empezar con una nueva parte que es que es mecánica de fluidos. Recuerden que lo último que vimos fue sobre el momento, el movimiento circular, ¿sí? Entonces ahora empezamos con la otra parte de mecánica de tercero medio, pero que tiene que ver con fluidos, específicamente hidrostática, ¿sí? Vamos a ver entonces la definición de fluido e hidrostática, densidad y peso específico, fuerza y presión, principio de Pascal, la prensa hidráulica, unidades de medida de la presión, presión absoluta, manométrica y atmosférica, y el principio fundamental de la hidrostática. Ahí está la abreviación, ¿cierto? PFH. Entonces comencemos. La hidrostática. Entonces lo que primero vamos a ver es el tema de qué es un fluido, ¿sí? La materia, como sabemos, existe en diferentes estados: sólido, líquido y gaseoso. Los líquidos y gases tienen propiedades comunes tales como su capacidad de fluir y adoptar la forma de los recipientes, ¿cierto?, que los contienen, por lo que se denominan conjuntamente fluidos. Entonces los fluidos, nosotros pensaríamos que son solo los líquidos, ¿ya? Pero no, también son los gases. Eso es súper importante. A estas dos categorías se le denomina fluido. Y es por esta capacidad de fluir y adoptar la forma de los recipientes en donde se contengan. Esto visualmente lo podemos ver más que nada en los líquidos más que en los gases, pero los gases también tienen esta propiedad, ¿ya? Los líquidos son prácticamente incompresibles. ¿Qué significa esto? Que lo que podemos considerar que su volumen no se modifica. Eso significa que sean incompresibles, ¿ya? Que no modifican su volumen. En cambio, un gas, si se expande y comprime con facilidad, entonces su volumen sí variaría y se denominarían compresibles, ¿sí? Y la hidrostática es el estudio el comportamiento de los líquidos en equilibrio, es decir, cuando no hay fuerzas que alteren el estado de reposo o movimiento del líquido. Esto es súper importante, ¿ya? Porque más adelante vamos a ver que vamos a trabajar con un cierto tipo de fuerza, ¿ya? Pero tienen que ser fuerzas que no alteren el estado de reposo o movimiento del líquido, ¿sí? Esa es la hidrostática. Al final es como estudiar los líquidos en reposo, más que nada, más que en movimiento, ¿sí? Después vamos a ver la segunda parte de mecánica de fluido, que es la hidrodinámica, que es cuando ya tenemos los fluidos en movimiento, ¿sí? Pero esta parte son con los fluidos en reposo. Esa es la hidrostática. Entonces, primer término, la densidad. Entonces, la densidad es una medida de cuánto material se encuentra comprimido en un espacio determinado. ¿Y cómo se calcula? Es la cantidad de masa por unidad de volumen. Entonces la densidad en este caso está representada por la letra ρ, sí, que es como una P, pero es ρ, es una letra griega, y es igual a la masa partido por el volumen, ¿sí? Las unidades internacionales de medida ya las hemos dicho varias veces, de la masa son kilogramos y del volumen son metros cúbicos, ¿sí? Recordemos que el volumen es una unidad tridimensional. O también lo podemos medir en gramos partido en centímetros cúbicos, o bien en kilogramos partido en litros. Recordemos que el volumen se puede medir en litros, ¿sí? Ahora, cuando el cuerpo es homogéneo, la densidad es la misma en diferentes regiones del cuerpo, ¿sí?
Quiere decir que en cualquier parte del cuerpo esta va a tener la misma densidad. Esto pasa en los líquidos ya que son estables a variaciones de presión y temperatura, a diferencia de los gases que se consideran como cuerpos que son heterogéneos, que quiere decir que la densidad puede variar. Por ejemplo, si yo tengo encerrado un gas, puede variar la densidad en el fondo que en la parte de arriba, ¿sí? Que es porque son sensibles a variaciones de presión y temperatura. Por eso se da esta característica de que la presión sea constante o no en los líquidos y en los gases no, ¿ya? Es por esta sensibilidad a las variaciones de presión y temperatura. El peso específico. ¿Qué es el peso específico? Se llama peso específico a la relación entre el peso de una sustancia y su volumen, ¿ya? Recordemos, chicos, que el peso de una sustancia, que yo la puse ahí como W, ¿ya? Es igual a la masa por la aceleración y es una fuerza, ¿ya? Cuando ustedes vieron la parte de fuerza, el peso estaba dentro de esta, ¿cierto? Es la fuerza que atrae la Tierra, que nos atrae a nosotros hacia la Tierra, ¿sí? Y entonces, como es una fuerza, se mide en Newton. Y partió en el volumen, ¿cierto? Metros cúbicos. Este Newton partido en metros cúbicos vendría siendo la unidad internacional. Recordemos que Newton también está contenido por masa, kilogramos, ¿ya? Pero también está todo en unidades internacionales. De hecho, es kilogramos por metros partido en segundo al cuadrado, ¿sí? Eso representa a Newton, pero lo tenemos en unidades internacionales. Entonces, si usamos Newton, sí o sí tenemos que usar kilogramos o metros y o segundo. Y la aceleración de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá arriba, acá abajo? Dijimos entonces que el peso específico era el peso de una sustancia partido en su volumen, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos, como yo les dije, que el peso de una sustancia es una fuerza y se calcula como la masa por la aceleración de gravedad. Y además, sabemos que la densidad es masa partido por volumen. Entonces, ¿qué hice acá abajo? Reemplacé el peso en masa por aceleración partido en volumen. Y masa partido en volumen es densidad. Entonces, también lo podemos calcular como la densidad por la aceleración de gravedad, ¿sí? Esas son las dos fórmulas que podemos ocupar. Por lo general vamos a ocupar esta de densidad por aceleración de gravedad. Por eso se ve primero densidad y después peso específico. Pero tener súper claro que es peso partido en volumen. Ahora, acá les puse una tabla de densidad y peso específico. ¿Qué quiere decir esto? Que son característicos de cada sustancia, ¿ya? A cierta temperatura, obviamente. Y en diferentes unidades de medida. Por ejemplo, el agua, en kilogramos partido en litro, su densidad es de 1. Y en kilogramos partido en metros cúbicos es de 1000, ¿sí? Ahí podemos ver cómo varía, según las unidades de medida. Pero lo importante es que son variables que ya están designadas. Por ende, en la PSU lo más probable es que estos datos se den, ¿sí? La densidad y el peso específico va a ser un dato que a ustedes les den. Y el peso específico, por ejemplo, del agua puede ser 1 o también puede ser 1000 o 10.000 si está en Newton en metros cúbicos, ¿sí? Va a variar dependiendo de las unidades de medida, pero lo importante es que sepamos que son datos que ya están calculados y que los van a dar en las preguntas, ¿ya? Fuerza y presión. Por lo general siempre se tienen un poco de dudas sobre estos conceptos porque se parecen mucho, pero en realidad no son lo mismo, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, cuando en una situación de equilibrio la fuerza la transmite un sólido, ¿ya? Estamos hablando de un sólido, el valor de la fuerza no cambia. Como por ejemplo, un cuerpo que cuelga de una polea y se mantiene en equilibrio utilizando una soga. La soga transmite la fuerza sin cambiar su valor. ¿Qué quiere decir esto? Que la intensidad de la fuerza que la mano hace sobre la soga es la misma que la soga hace sobre el cuerpo. Como podemos ver en el dibujito, acá, ¿ya? Tenemos una polea, ¿sí? Recordemos que si la polea es una sola polea, esta cuerda que transmite la misma fuerza que está realizando la mano, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, que en un sólido la fuerza se conserva. O sea, si yo utilizo una fuerza, en este caso tirando la soga, es la misma fuerza con que la soga va a subir este cuerpo que está acá, ¿ya? ¿Es lo mismo en los fluidos? No, no es lo mismo, ya que los fluidos, la magnitud física que no cambia el valor al transmitirse es la presión, no la fuerza, ¿ya? Esa es la diferencia, que en los fluidos lo que se mantiene al transmitirse es la presión y en los sólidos es la fuerza, ¿ya? Ahora vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo.
¿Cómo se relaciona fuerza con presión? ¿Ya? La presión se define como la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. Entonces la presión, que está acá en la fórmula, va a ser igual a una fuerza. ¿Por qué le puse fuerza perpendicular? Porque nosotros estamos trabajando con hidrostática. Entonces necesitamos fuerza que no modifique, como les dije, que no modifiquen el estado de reposo del líquido, ¿ya? ¿Y cuáles son estas fuerzas que no van a modificar este estado de reposo del líquido? Son las fuerzas perpendiculares. Era por eso que yo le dije que era súper importante que recordáramos esta idea, ¿ya? Que necesitábamos trabajar con fuerzas que no modificaran el estado de reposo o movimiento de un fluido. ¿Y cuáles son estas fuerzas? Las fuerzas perpendiculares. Por eso la presión aquí se considera como la fuerza perpendicular partida en el área. Y acá podemos ver la diferencia que yo les dije delante. Podemos ver acá, por ejemplo, a veces como un chinche, ¿cierto? Esto estamos hablando de materia sólida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuerza que ejerce el dedo sobre el chinche es el mismo que ejerce el chinche sobre el dedo. Entonces, la fuerza que se transmite se conserva. Esto es lo que decíamos recién. En los sólidos, lo que se conserva es la fuerza. ¿Y qué es lo que va a variar? La presión, ¿ya? La presión ejercida por el dedo va a ser distinta y, de hecho, a la que ejerce el chinche sobre el dedo, ¿ya? En cambio, en los fluidos, al revés. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza que se ejercen, acá tenemos el caso que lo pueden hacer, de hecho, en sus casas y lo pueden verificar. Es tomar 2 jeringas y ponerle como una manguera pequeña, ¿ya? Y poner líquido. Entonces se van a dar cuenta en qué varían cada jeringa en el diámetro, ¿cierto? O sea, en su área. Entonces, la presión, o sea, la fuerza que nosotros vamos a tener que ejercer en la jeringa va a ser distinta, ¿ya? Por ejemplo, la fuerza que tenemos que ejercer en la jeringa que está a mano derecha, que es más grande, va a ser mayor que la fuerza que vamos a tener que ejercer en la jeringa más pequeña. Pero aún así, la presión que se va a dar dentro de esto se va a mantener, ¿ya? Entonces, en los sólidos y en los fluidos se da esta diferencia, que en los sólidos la fuerza que se transmite se mantiene y lo que varía es la presión. En cambio, en los fluidos, la fuerza es la que varía, pero es la presión la que se mantiene, ¿ya? Súper importante recordar entonces que la presión se mantiene y la fuerza varía, ¿sí? Y esto va a depender entonces de nuestra área. La fórmula también lo podemos ver. Si varía el área, obviamente va a variar la presión. Y si varía la fuerza, también va a variar la presión, ¿sí? Pero si tenemos un sistema como el que tenemos acá, la presión se mantiene. Este ejercicio de la jeringa lo pueden hacer en su casa, es súper fácil, les ponen agua adentro y con una persona ustedes mismos se van a dar cuenta que van a tener que ejercer más presión en una jeringa que en la otra para poder jugar con esta o bajarla, ¿ya? Ahora, el principio de Pascal. ¿Cuál es el principio de Pascal, chicos? Que dice que los cambios de presión en un fluido incompresible, un líquido, en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables, se transmite sin alteración a todo el fluido. ¿Qué quiere decir esto? Se lee complicado, pero lo mismo que estamos diciendo, que la presión se mantiene. Otro ejemplo que en donde podemos verificar esto es el ejemplo que les puse ahí en la foto, que es una jeringa a un globo. Si nosotros le tiramos agua, el globo tiene un hoyito, ¿cierto? Con la velocidad con que va a salir el agua por estos hoyitos va a ser igual en cada punto. Esto es debido a que en cada punto del globo en el interior la presión va a ser igual. Y es por lo que recién hablábamos, que la presión en un fluido se mantiene. Obviamente la presión va a variar dependiendo de la fuerza que yo haga en la jeringa, pero a lo que se refiere que en todos los puntos la presión va a ser constante, ¿sí? Ahora, uno de los ejemplos claros del principio de Pascal es la prensa hidráulica, ¿ya? ¿Qué es la prensa hidráulica? Es un dispositivo multiplicador de fuerza que funciona por el principio de Pascal. Entonces, se aplica una fuerza sobre el embolo de menor área y se consigue una fuerza mayor sobre el embolo de mayor área, ¿sí? Si bien se logra amplificar la fuerza, es importante que no se amplifica la energía, debería decir ahí. Entonces, chicos, ¿qué es una prensa hidráulica? Hay ejemplos, la gata hidráulica funciona con este principio, ¿sí? Y lo que tenemos es que tenemos 2 émbolos, o como podemos ver acá, 2 superficies, ¿ya? Y en este, que es más pequeño, nosotros aplicamos una cierta fuerza, ¿ya?
veamos que el área de acá es más pequeño, de la fuerza 1 es más pequeño que el que se aplica en la fuerza 2. Y este multiplica la fuerza, entonces podemos levantar objetos que pesan mucho, ¿ya? Por eso, por ejemplo, en la gata podemos levantar el auto, porque funciona con este método de la prensa hidráulica. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Que la presión en un fluido se mantenía, ¿cierto? Esto es como si tuviéramos las dos jeringas, pero ya es llevado como a situaciones más cotidianas, porque nosotros no andamos con la jeringa, ¿cierto?, en la calle, pero esto ya se usa, ¿cierto?, en algunos artefactos como es la gata hidráulica, y también obviamente hay más artefactos que usan este principio, pero ese es uno de los más conocidos, ¿ya? Entonces dijimos que la presión se conservaba y que la presión iba a ser igual a la fuerza por él, o sea, dividido en el área. Entonces, ¿qué va a pasar en este tipo de ejercicio? Nos pueden dar la fuerza, por lo general, el área, chicos, en este ejercicio se considera el área de un círculo, ¿sí? Hoy lo vamos a ir viendo en los ejercicios para que lo vayan entendiendo. Lo importante es que se tienen que recordar esto, ya que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, por lo mismo que hemos hablado, el principio de Pascal que dice que la presión en un fluido se mantiene. La misma presión que se transmite en la fuerza 1 va a ser la misma presión que vamos a tener acá en el embolo que de mayor diámetro. ¿Y esto cómo se va compensando? Con la fuerza y el área, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de fuerzas perpendiculares. Si ven, la fuerza 1 es perpendicular, ¿cierto?, al área de contacto, que en este caso sería el embolo, ¿sí? Fuerzas perpendiculares para no modificar el estado de reposo o movimiento del fluido. Eso es súper importante. Ahora, unidades de medida de la presión. La presión es una de las magnitudes físicas con mayor diversidad de unidades de medida, ¿ya? La presión atmosférica, que es la presión asociada a la fuerza de la atmósfera que ejerce sobre el suelo y sobre todo los objetos, es muy próxima a una atmósfera, ¿ya? Ya, y la atmósfera equivale a lo que vemos acá. Pero atmósfera, como no sé, ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos de Newton, que yo les decía que Newton era kilogramos por metro partido en segundo cuadrado? Ya, a estas unidades de medida se le denominó atmósfera, ¿sí? ¿Qué otras unidades de medida tenemos? Pascales. ¿Cuáles son las pascales? Recordemos que la presión se mide en fuerza partida en área, la fuerza se mide en newton y el área se mide en metros cúbicos. Recordemos que el área habla de superficie, estamos hablando de 2 dimensiones, a diferencia del volumen que hablamos de 3 dimensiones. Entonces por eso metros cuadrados, ¿sí? Newton partido en metros cuadrados. Y esta unidad internacional representa el pascal, ¿ya? Es una abreviación entonces de todas estas unidades de medida, al igual cuando la hacíamos con el newton o cuando la hacíamos con el joule, ¿sí? Que dentro de esas unidades tenemos kilogramos, tenemos metros, tenemos segundos, pero para abreviarlo además se designan a la persona que los descubrió, que en este caso fue Pascal, ¿sí? Ahora, acá tenemos la equivalencia entre la atmósfera y los pascales, ¿sí? Una atmósfera es igual a 101.325 pascales o a 760 miligramos de mercurio. Ahora, ¿de dónde salieron? Me van a decir, ¿pero de dónde salieron esas unidades de medida? Las pascales y la atmósfera ya las vimos. Milímetros de mercurio, ¿cuándo se usan? Por lo general, cuando queremos medir, por ejemplo, la presión en la sangre, los doctores, se usan estas unidades de medida, ¿sí? ¿Y cómo se llegó a esta igualdad? Mediante el experimento de Torricelli, que si quieren ustedes lo pueden, yo no lo puse, pero si ustedes quieren ver cómo se llegó a esta igualdad, pueden buscarlo, ¿ya? Experimento de Torricelli, ¿ya? Es súper fácil el experimento, por eso lo dejé para que ustedes averigüen, porque no tiene mayor complicación. Y mediante este experimento, Torricelli llegó a esta igualdad que una atmósfera es igual a 101.325 pascales, que equivalen a 760 miligramos de mercurio, ¿sí? Es como cuando decimos que un metro tiene 100 centímetros o cosas así. Es lo mismo, solamente que estamos hablando de unidades de medida de presión, en equivalencia, ¿ya? Ahora, presión absoluta y manométrica. Acá se los puse porque pueden ser preguntas conceptuales, ¿ya? Porque no son lo mismo. ¿Y en qué varían? Es como el punto en el cual se está midiendo, ¿ya? La presión absoluta se mide con el cero absoluto de presión. Si no ven en la imagen, acá dice presión absoluta, acá abajo está la presión cero, ¿sí? Entonces la presión absoluta se mide desde este punto cero, ¿ya? La presión atmosférica
es la presión ejercida por la atmósfera terrestre mediante un barómetro. Ya sabemos que una atmósfera corresponde a 760 miligramos de mercurio, entonces se ubica por acá, ¿cierto? Pero no en el cero, mucho más grande el cero, ¿sí? Entonces esa es la presión atmosférica. Y la presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión manométrica. O sea, la presión manométrica es la presión que se mide desde la presión atmosférica en adelante. Por eso es la diferencia entre estas dos, ¿sí? Es un tema conceptual para que sepan que no son lo mismo, ¿ya? Porque se miden desde puntos distintos. Entonces, la presión absoluta se mide desde la presión cero, la presión atmosférica es conocida, tiene un valor, ¿cierto?, que ya lo designamos, y la presión manométrica van a ser presiones que están desde este punto de la presión atmosférica hacia arriba. Son valores positivos, ¿ya? Los valores que están de la presión atmosférica hacia abajo se consideran como presión al vacío, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se da esta la presión manométrica? Porque recordemos que en la Tierra tenemos una presión relativamente constante, ¿sí? Que es la presión atmosférica, que está presente en todo momento. Es por esto que la manométrica mide de aquí hacia arriba, ¿sí? Pero es bueno tener estas diferencias de presiones porque pueden ser una pregunta conceptual en la PSU. Recordar entonces que solamente es el punto en donde se mide. Ahora, otro principio súper importante en la hidrostática es el principio fundamental de la hidrostática. Antes de verlo, ¿de dónde nace este principio? Nace en que la presión, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una piscina, se sabe, por ejemplo, que la gente que hace buceo pueden descender hasta una cierta altura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se dicen, así como vulgarmente, que se revientan los oídos, que son problemas al tímpano. Esto es por la presión que ejerce esta columna que tenemos por encima de nosotros. De hecho, si nosotros nos metemos en una piscina, en el verano lo pueden comprobar, van a ver que a medida que ustedes entre más se sumerjan, van a sentir más presión sobre ustedes. O por ejemplo, ya no lo veamos en un líquido, cuando nosotros vamos subiendo un cerro, en auto, ¿cierto? O en un bus, cuando vamos viajando, de repente sentimos que los oídos se nos tapan. Esto es por la diferencia de presión. Entonces, ¿cómo varía la presión? Con la altura. En un líquido, ¿cierto? Entre más bajamos o entre más descendimos en este líquido, la presión va a ser mayor, ¿ya? Y es por eso que nace el principio fundamental de la hidrostática. Y es por eso también que se ha podido calcular, por ejemplo, hasta qué nivel puede descender una persona buceando y no tener problemas, ¿cierto?, en sus oídos o en su físico en general. Entonces, ¿qué dice el principio fundamental de la hidrostática? Dice que la diferencia de presiones entre dos puntos pertenecientes a un mismo líquido en equilibrio es igual al peso específico del líquido por la diferencia de profundidad. Entonces, acá tenemos una fórmula. Ya vamos a explicar de dónde sale esta fórmula, pero ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Que la presión, entonces, varía con la altura. Entonces, si nosotros, por ejemplo, mire, acá en el dibujito que tenemos, la presión que está en el punto 2 va a ser menor que la presión que está en el punto 1. ¿Por qué? Porque la columna que tenemos por encima de nosotros, esta columna como de agua que tenemos, que tiene encima el punto 1, es mucho mayor que la columna de agua, en este caso, por ejemplo, que es agua, pongamos, que la que tiene el punto 2, ¿ya? Entonces, recordar que la presión varía con la altura, ¿sí? Obviamente en un líquido va a ser a medida que ascendemos y en el aire va a ser a medida que subamos, por ejemplo, un cerro, ¿sí? Vamos a sentir esta diferencia de presión. Y acá sale un dibujito que les puse. Son los vasos comunicantes, se llaman. Yo no sé si alguna vez han escuchado hablar de ellos, pero dice, en el conjunto de recipientes interconectados de la figura o vasos comunicantes, el líquido alcanza la misma altura en todos los recipientes, con independencia de la forma que tenga. La presión a una dada profundidad es la misma en todos los recipientes. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión no está variando por la forma del recipiente, ¿ya? O sea, la presión que está aquí justo en el bordecito que vemos en cada recipiente es la misma altura, ¿cierto? Pero quiere decir que la presión en ese punto, en esa altura, va a ser igual para cada recipiente independiente de la forma que tenga, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si de acá nosotros bajáramos 3 centímetros, por ejemplo, hasta acá, esa línea va a ser, en ese punto va a ser la presión igual para cada vaso
que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces no depende de la forma del recipiente, depende de la profundidad, solo de la altura, ¿ya? De eso depende la presión. Es por eso que se hace este experimento de los vasos comunicantes, ¿ya? Que es bien conocido, y si no los conocen pueden buscarlo en internet. De hecho, en lugares donde venden cosas como para hacer experimentos, tienen este tipo de vasos comunicantes, ¿ya? Entonces, importante, la presión entonces varía con la altura y no con la forma del recipiente. Ahora, chicos, antes de seguir les quiero aclarar algo. Nosotros, recuerden que cuando recién les hablé sobre el tema de densidad y peso específico, entraba el tema del volumen de un cuerpo, ¿sí? El volumen de un cuerpo regular, ¿a qué me refiero regular? Que se conoce, por ejemplo, de un cilindro, de un cubo. Nosotros tenemos fórmulas para calcularlo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el cuerpo no es regular? Como por ejemplo una piedra. ¿Cómo puedo yo conocer el volumen de un cuerpo? Recordemos que el volumen de un cuerpo es el espacio que éste ocupa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un vaso que esté con medidas, ¿ya? Que diga medidas, ¿ya? Y yo, por ejemplo, puedo poner una cierta cantidad de agua y supongamos que esta va a estar en los 100 centímetros cúbicos, o ya, los 40 centímetros cúbicos, ¿ya? Un ejemplo, yo pongo la piedra dentro o el cuerpo irregular y lo que suba el agua, por ejemplo, sube de 50 centímetros cúbicos a 70 centímetros cúbicos, ¿ya? Tenemos 20 centímetros cúbicos, entonces ese va a ser el volumen de este cuerpo. Entonces, esta es la manera que nosotros podemos conocer el volumen de un cuerpo irregular. Obviamente en la PSU se trabajan con volumen de cuerpos regulares, entonces es importante que nosotros nos aprendamos siempre, tanto para física como para matemática nos va a servir tener una tabla de área y volumen de cuerpos regulares, ¿ya? Del cuadrado nace el cubo, ¿cierto? Y así, de los cuerpos que nosotros sepamos el área y el volumen de estos, ¿ya? Porque nos van a servir para varias cosas, no solo para esta parte hidrostática. ¿Y cómo podemos conocer entonces el volumen de un cuerpo irregular como es una piedra? Con este método de poner en un vaso con agua, introducir este cuerpo y lo que sube el agua va a ser el espacio que este está ocupando, ¿cierto? Porque el volumen, dijimos, del agua se mantiene constante. Si yo introduzco una piedra, el volumen del agua no va a cambiar, a menos que sea una piedra, no sé, esta es con una característica que absorba mucha agua, pero si lo vemos en cosa de unos 5 segundos, el volumen del agua no va a variar. Entonces lo que sube el agua quiere decir que este cuerpo está ocupando este cierto volumen, ¿ya? Esa es la forma de ver el volumen en cuerpos irregulares. Ahora, la explicación de dónde sale esta fórmula la vamos a ver. ¿Ya? Explicación del principio fundamental de la hidrostática. Recordemos que esta es la abreviación para no tener que estar escribiéndolo entero. Entonces, acá lo hicimos en un caso puntual, que vemos en la imagen. Tenemos un cilindro, ¿cierto? Este tiene una cierta altura, ¿ya? Y yo les dije que la presión variaba con la altura. Entonces, la presión acá, en el punto 0, P sub 0, es distinta a la presión en la parte inferior de este cuerpo, ¿ya? Porque tenemos una columna entera sobre él de un líquido, en este caso que parece que fuera agua, ¿ya? Que está ejerciendo una presión sobre esa superficie. Entonces, la presión en el punto acá 0, que sería como, pongamos así, como la orilla del mar, ¿ya? Va a ser distinto a la presión que tiene la cara inferior, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale el tema de la fórmula que vimos anteriormente? Veamos, la presión P, que es la que está aquí, en este caso va a ser la presión que está en este punto, más la presión que ejerce esta columna de esta altura, ¿ya? Y recordemos que esa presión por esta altura, recordemos que la presión dijimos que era fuerza partido en área, ¿ya? Ahora, la fuerza que ejerce un cuerpo que está sumergido, ¿cuál es? Su peso. Es por esto cierto que los objetos se hunden, por su peso. Entonces dijimos que el peso era masa por aceleración. Y abajo seguimos manteniendo el área. Ahora, recordemos que densidad era masa partido en volumen, ¿sí? Entonces masa va a ser igual a densidad por volumen, ¿sí? No sé si lo van viendo o prefieren que lo vaya escribiendo. Lo voy a escribir. Entonces,
dijimos que la fuerza de aquí a acá era el peso, ¿cierto? Entonces la fuerza que ejerce este cuerpo es el peso. ¿Ya? Ahora, la masa. Fíjense que acá cambió. ¿Por qué? Porque la densidad es igual a masa partido en volumen. Entonces la masa va a ser igual a la densidad por el volumen, que es esto que está acá, ¿sí? Y mantuvimos el G. Ahora, el volumen. El volumen de un cuerpo, por lo general, se calcula como el área de la base por su altura. El volumen de un cuerpo se calcula, como el área de la base por la altura. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué hicimos? Mantuvimos la densidad, reemplazamos el volumen por área por altura y tenemos la aceleración de gravedad que en todo momento la dejamos acá. ¿Qué se hizo acá? Se simplificó el área y nos quedó esto. Entonces que la presión en este punto que está aquí va a ser igual a la presión, ¿cierto?, que está acá, más la densidad por la aceleración de gravedad por la altura. Entonces por eso en la parte anterior teníamos una resta que era algo así, ¿cierto? Que la diferencia de densidades va a ser igual a la densidad por G por H. Pero sale por esto, ¿ya? Por lo que dijimos recién, ¿ya? De acá sale la fórmula. Entonces al final el principio fundamental de la hidrostática es como todo lo que hemos visto, que se mantiene la presión, que varía con la altura, y la diferencia de presiones se va a dar entonces por la densidad, por la aceleración de gravedad y por la altura. Ahora vamos, entonces hemos terminado la parte de contenido y vamos a ver unos ejercicios para que vaya quedando más claro, ¿sí? Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.